Entre las civilizaciones y los pueblos que se asentaron o conquistaron Asia Menor, cabe mencionar los hititas, los frigios, los cimerios, los persas, los gálatas, los celtas, los griegos, entre otros. En esta península ocurrió la famosa Guerra de Troya, en la que, según la leyenda, una unión de griegos dirigidos por Agamenón venció a los troyanos dirigidos por Héctor. Al este de Asia Menor contiene las más antiguas estructuras monumentales del mundo, 12 por ejemplo, las estructuras monumentales de Göbekli Tepe fueron construidas por cazadores y recolectadores 1000 años antes del desarrollo de la agricultura. Esta parte de Asia Menor es una región del corazón de la revolución neolítica, una de las primeras áreas en las que los humanos domesticaron las plantas y los animales. Buenos días, nosotros somos el grupo número 2 y les estaremos hablando sobre las civilizaciones de Asia Menor, hititas, Frigia y Lidia. Mi nombre es Eriane y yo les estaré hablando sobre hititas. Hititas fue uno de los primeros asentamientos conocidos en el antiguo mundo. Estos surgieron aproximadamente en el Neolítico a finales de la Edad de Piedra. Estos podían rivalizar contra el antiguo Egipto y Babilonia, pero como fue redescubierto en el siglo XIX, no se conoce tanto. Dentro de sus logros fueron muchos, pero los que más se pueden resaltar fueron el carro de combate, lo que le agregó una gran movilidad a sus ejércitos, y el desarrollo de la metalurgia del hierro. Esto lo utilizaron para la creación de armas y herramientas de este material. Estas fueron ventajas que utilizaron más adelante y la utilizaron para expandir su influencia por Egipto y Babilonia. Dentro de su organización política, ello era una combinación de fuerza militar y astucia política, porque crearon un imperio que eran muchos reinos pequeños que eran gobernados por vasallos, y los vasallos le juraban lealtad y obediencia al rey hititas. En ocasiones esta alianza se reforzaba por matrimonios arreglados con miembros de la familia real. El rey hititas le ofrecía protección a los vasallos, y los vasallos todos los años le mandaban a la capital un atributo y una cantidad determinada de hombres para que se unieran a las filas del ejército. En cuanto a la organización social, la mayoría trabajaba en el campo, pero debido al duro clima, sus cultivos principales eran la cebada y el trigo, pero también tenían otros productos como eran la cebolla, guisantes, aceitunas, manzanas y uvas. También tenían lo que eran reses, cerdo, ovejas y cabras. Esto lo criaban para así obtener la lana, la carne y productos lácteos. También habían otras personas que trabajaban en actividades especiales, como eran los albañiles, los escultores de metalurgia y los alfareros. Los hititas eran conocidos por su trabajo con el metal. Ellos aprendieron de Anatolia, de las personas de Anatolia, lo que fue a trabajar con el bronce y con el arte de la fundición. Esta técnica consistía en obtener el hierro calentándolo a una alta temperatura. Esta era su principal fuente de comercio, entonces ellos lo extraían de las minas locales y lo mandaban a otras ciudades. Ellos lo ponían en forma de lingotes y lo mandaban a otras ciudades, entonces en esas ciudades lo transformaban en armas y herramientas.
En cuanto a la escultura, ellos eran hábiles escultores y tenían grandes esculturas de hombres, animales y de sus dioses. La mayoría de esculturas eran en relieves, grabados en superficies, por lo cual solamente se podía apreciar de frente. En cuanto dentro del lenguaje y la escritura, el lenguaje ellos hablaban una lengua indoeuropea que era como, tenía relación con la antigua lengua india, pero que algunas de las palabras antiguas hititas tienen como relación en el significado con el inglés. En la escritura, ellos utilizaban escritura jeroglífica y cuneiforme, por lo cual algunas tablillas que se encontraron en el siglo XX eran de esas escrituras. El ejército de ellos eran fuertes y eran aproximadamente 30.000 soldados los que conformaban parte de una campaña. El rey era quien dirigía su propio grupo de soldados. Los nobles y los oficiales también dirigían uno, pero de menor cantidad. En la arquitectura, la capital de hititas era Atusas, y estaba edificado en un lugar donde se juntaban varios arroyos, estaba en medio de los arroyos. Las casas más grandes eran a las familias nobles, se le construían las familias nobles, casi no tenían ventanas, por lo cual se asume que eran oscuros. Utilizaban el ladrillo y para construir, también la piedra. Y también a esas familias se le creaban castillos, pero más pequeños, y eran en salientes rocosas y se les recubrían por los alrededores con muros. Hasta aquí mi exposición, los dejo con mi compañera. Gracias. Frigia fue una antigua región de Asia Menor que ocupaba la mayor parte de la península, en el territorio que actualmente corresponde a Turquía. Estaban rodeados por las fuentes del río Sakarya y situada entre las provincias modernas de Afyon, Eskişehir y Ankara. En cuanto a su historia, fue conquistada sobre el 1200 a.C. por una rama de los pueblos indoeuropeos que llegaron a Europa, posiblemente desde Tracia, y que dejaron su propia marca cultural como expertos artesanos. Era una región rica de numerosas ciudades como Siberia o Apamea, que estaba situado en las rutas comerciales de Lidias y Caria, que iban hacia el este. Frigia poseía un gran potencial en agricultura gracias a las aguas que eran muy intensas en las montañas y descendían a la ciudad. Este potencial permitía que Frigia desarrollara un gran reino al comienzo de la época arcadia griega, y sus límites fueron campos de batallas con los persas y los lidios, los romanos y los celtas, los árabes y los romanos, los cruzados y los turcos, y también por los otomanos y los mongoles. En este lugar los monumentos y las ruinas abundan. Hola, mi nombre es Elian Pérez y yo estaré definiendo un poco la cultura lidia, su historia y desarrollo. Bueno, podemos decir que hacia el año 600 surgió este pequeño reino que pronto lograría el dominio de toda Asia Menor. Su primer rey, Giges, tras vencer y someter a los frígidos, estableció su capital en Sardes, siendo Sardes su capital, como dice, convirtiéndola en uno de los mayores centros de cultura del Oriente. Su sucesor, Aliates, durante 40 años, engrandeció el pequeño reino, llevándolo al apogeo y dejando a sus hijos Creso la fama de gobernador del estado más rico del mundo. Muy buen administrado de su colosal fortuna, Creso fue uno de los primeros monarcas que acuñó monedas con la garantía del gobierno, así como extendió muchísimo el comercio por todo Oriente, facilitando el nacimiento de las civilizaciones mercantiles del Mediterráneo. La caída de Creso significó el sometimiento de su patria, atacado por Sirio, rey de Irán. La ciudad de Sardes cayó en 545 en manos del enemigo.
Creso se trepó sobre una pira para perecer con toda su familia, pero Ciro ordenó apagar las llamas del perdonó a sus agravios y le nombró su tesorero, aunque anexó todo su país a su imperio. La cultura de Lidia no es bien conocida, pero son muchos y numerosos los vasos, joyas y demás objetos artísticos que nos quedan, y todos manifiestan claramente que ya se sabía y se había producido la declinación de la influencia egipcia en Mesopotamia, para dar paso al temprano influjo de los primeros pueblos griegos. Las viejas civilizaciones orientales estaban ya en decadencia y se asistía al nacimiento de una nueva era. Así, los reinos de Asia Menor fueron como las avanzadas de la cultura helena, que ya se insinuaba en el oriente, en el horizonte. Entonces se hizo realidad la amalgama del nuevo espíritu griego con las viejas civilizaciones orientales. En el 546 a.C., Lidia, Esparta para los Aqueménidas, fue conquistada y convertida en satrapia del imperio persa, como el tema anterior, con capital en la ciudad de Sardes. El imperio gobernado o satrapa fue persa Tábaro, elegido por Ciro II. Sin embargo, su gobierno no duró mucho, pues los lidios se alzaron y rebelaron, saliendo así con su conquista. La cultura lidia y griega se mezclaron muchísimo, de tal modo que duraron la época helénica. Ambas pueden confundirse, especialmente desde la conquista de Lidia, de Jonia. Grecia y Lidia entran en un proceso de gran intercambio comercial y cultural. Los lidios, apasionados por la cultura griega, ayudaron en la restauración del templo de Artemisa en Éfeso, una de las maravillas del antiguo mundo. Como rasgo cultural propio, cabe ser mencionado la independencia de la mujer respecto al hombre, la invención de un juego que se hizo muy popular en Grecia y que los romanos llamaron ludi, y el desarrollo cultural que en la región dieron ciertos personajes como Homero y Tales de Mileto, quien se enlistó en el ejército lidio y fue astrónomo, matemático, ingeniero y político. Aunque se cree que nació en Mileto o Fenicia, que saben que fue un gran consejero de los lidios, en especial prediciendo el eclipse del año 585 a.C. en plena batalla con los medos, batalla del eclipse llamada posteriormente, y el paso sobre el río Halis. Destacada la necrópolis de las 1000 colinas cerca de Esmirna, y compuesta por 96 túmulos reales y aristocráticos en 150 tumbas, de las que tan solo las 3 mayores han podido ser fechadas antes de la conquista aqueménida de Libia. Heródoto y otros historiadores antiguos describen la arquitectura lidia como la tercera en calidad, por detrás de Egipto y Babilonia. La situación estratégica de Lidia permitía el control sobre las rutas comerciales entre el Mediterráneo y Oriente Próximo, y le permitió llegar a ser una potencia comercial marítima en el mar Egeo. A diferencia de otras zonas de Anatolia, donde el feudalismo y la agroganadería dominaban la economía, en Sardes se ha podido observar que las distintas actividades económicas se agrupaban en distintas zonas de la ciudad denominadas cuartos. Esta distribución y concentración en la ciudad se debe a la influencia griega, cultura que desarrolló la economía basada en ciudades. Sardes, sin duda, un gran centro comercial entre griegos y anatolios en la antigüedad. A lo largo de su historia como estado independiente y sobre todo a partir del reinado de Giges, la sociedad era de un tipo evidentemente y eminentemente feudal. Como Lidia se expandió por Asia Menor y controló las ciudades jónicas, su sociedad se encontraba helenizada, y en estas ciudades se estableció un gobierno democrático. Apareció también lo que parece ser las primeras tiranías griegas en las costas jónicas bajo el dominio persa.
las tiranías se hicieron frecuentes, dependientes de la satrapia de Sardes. Esa ha sido nuestra exposición sobre Asia Menor. Espero haya gustado.